Vale, con este desarrollo pues podemos tener, digamos, salidas meteorológicas, por ejemplo, de lluvias sobre Canarias. Aquí vemos un ejemplo concreto de lluvias el 16 de noviembre del 2006, me parece que era, bueno, donde se ven lluvias muy localizadas, ¿no? Dada la alta resolución del sistema, ¿no? Bien, esto es meteorología. Para hacer clima nos tenemos que diseñar el futuro, ¿no? Como habíamos dicho, Hasselmann está trabajando en eso. Previo a Hasselmann se definió un futuro en función de unos escenarios que se llamaban RCP, donde aquí vemos a lo largo del 2100 cómo en función de diferentes hipótesis se suponía que iba a cambiar la concentración de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero que tenemos pues en juego en estas modelizaciones, metano, óxido de nitrógeno, ¿no? El principal gas de efecto invernadero en general no es el CO2, es el vapor de agua, con diferencia, pero afortunadamente el ser humano no ha tenido capacidad para cambiar, digamos, el ciclo de vida del vapor de agua. Sí la ha tenido para cambiar el ciclo de vida del CO2, ¿no? Bien, dentro de este panorama general que tenemos, para el caso concreto de Canarias, nos planteamos tres proyectos concretos que son los que vamos a detallar un poquito más en este webinar. Nos planteamos dos proyectos con las siguientes cuestiones, ¿no? ¿Qué clima podremos tener en Canarias a lo largo del siglo XXI? En el 2100, ¿qué va a pasar en Canarias? Esto entra dentro del apartado de clima, y en el apartado de meteorología, cómo podemos apoyar al desarrollo de las renovables, a la gestión eficaz del recurso renovable, sobre todo eólico y solar, a partir del desarrollo de modelos de meteorología energética de aplicación en Canarias. ¿Vale? Digo lo de aplicación en Canarias, hago hincapié en esto porque es un territorio insular altamente heterogéneo, sobre todo con una orografía muy compleja, y donde la existencia de microclimas pues, es el denominador común, ¿no? Bien, para modelar el sistema y dar respuestas a estas preguntas, aquí pues tenemos un esbozo de las ecuaciones de la dinámica de fluido que debemos resolver. No vamos a entrar en ello, simplemente ver, digamos, el elemento físico donde nos apoyamos, y este sistema, que se puede expresar de muy diversas maneras, son aproximadamente 11 ecuaciones altamente acopladas y no lineales. Este es un campo de investigación abierto hoy por hoy. El problema de estudiar la turbulencia, por ejemplo, es uno de los grandes problemas clásicos todavía no resueltos, está dentro de estas ecuaciones. Pues para poder resolver este sistema, pues igualmente como hizo Lorentz allá por los años 60, pues tendremos que darle unas condiciones iniciales a partir de las cuales empezar a obtener las soluciones a futuro, ¿no? Es decir, necesitamos, por ejemplo, en un esquema de diferencias finitas, discretizar el dominio, en este caso el dominio es todo el planeta, discretizar el dominio, tanto la parte atmosférica como sobre todo también la parte oceánica, ¿no? La columna se ha de extender en la parte atmosférica y en la parte oceánica, ¿no? Se ha de resolver ese sistema de ecuaciones, determinando en cada una de estas celdas, pues, ¿qué tenemos? Si tenemos hielo, o si tenemos agua, o si hay atmósfera, en función de las características de cada una de esas celdas. La caracterizamos de una manera, con una cantidad de vapor de agua, con un albedo diferente, con una cantidad de CO2, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ahí, pues ya podemos resolver el sistema. El esfuerzo computacional y observacional para resolver esta ecuación ha sido inmenso, inmenso. Es uno de los esfuerzos más grandes que se ha hecho científicamente, que ha hecho la humanidad. Está dentro de los 10 grandes programas informáticos que han cambiado la vida, de influencia en la vida, y ha sido un esfuerzo titánico, ¿no? Hoy por hoy se tienen programas con un gran detalle, ¿no? ¿Qué pasa en Canarias? Claro, esas celdas en Canarias, dado que la resolución necesariamente ha de ser del orden, vamos a decir, de los centenares de kilómetros, pues en Canarias esas celdas pues son 4, 5, 6 puntos. No se es capaz de resolver la riqueza
climática, microclimática que tenemos en Canarias. En un modelo de este tipo, la altura máxima de Canarias puede estar como mucho en 400 metros o de ese orden, ¿no? Si tenemos que refinar el sistema, y una de las técnicas la que hemos usado es lo que se llama downscaling dinámico, hacemos zoom numérico, resolvemos nuevamente las ecuaciones estas, pero ahora vamos aumentando la resolución, y a medida que aumentamos la resolución, vamos añadiendo más información a cada una de estas nuevas celdas, ¿no? Importante en Canarias el relieve, fundamental para poder reproducir esta riqueza microclimática que tenemos, ¿no? Un caso concreto de dominios usados. Este es un gran dominio con unos 27 kilómetros. Aquí los datos de entrada son los de los modelos globales y ahora empezamos a resolver, por ejemplo, hasta 3 kilómetros o hasta 1 kilómetro, ¿no? Este esquema de solución de las ecuaciones del sistema, digamos, optimizado para Canarias, lo hemos resuelto en una metodología que se llama WRF. Con este detalle pueden en internet buscar cualquier información sobre este esquema computacional, y ha sido, como digo, absolutamente necesario la fantástica colaboración que tenemos con el maravilloso equipo de TID HPC, sin el cual esto no hubiera sido posible. Es más costoso computacionalmente resolver Canarias a esta resolución de pocos kilómetros que resolver África, todo África, por ejemplo, a 50 kilómetros, ¿no? Luego, en la segunda charla, Juan Carlos dará algunos detalles de todo el esquema informático que hemos tenido que desarrollar, ¿no? Vale, con este desarrollo, pues podemos tener, digamos, salidas meteorológicas, por ejemplo, de lluvias, sobre Canarias. Aquí vemos un ejemplo concreto de lluvias el 16 de noviembre del 2006, me parece que era, claro, donde se ven lluvias muy localizadas, ¿no? Dada la alta resolución del sistema, ¿no? Bien, esto es meteorología. Para hacer clima nos tenemos que diseñar el futuro, ¿no? Como habíamos dicho, Hasselmann está trabajando en eso. Previo a Hasselmann se definió un futuro en función de unos escenarios que se llamaban RCP, donde aquí vemos a lo largo del 2100 cómo, en función de diferentes hipótesis, se suponía que iba a cambiar la concentración de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero que tenemos pues en juego en estas modelizaciones, metano, óxido de nitrógeno, ¿no? El principal gas de efecto invernadero en general no es el CO2, es el vapor de agua, con diferencia, pero afortunadamente el ser humano no ha tenido capacidad para cambiar, digamos, el ciclo de vida del vapor de agua. Sí la ha tenido para cambiar el ciclo de vida del CO2, ¿no? Estos escenarios nos dicen, de alguna manera, nos diseñan el futuro, son los escenarios que se trabajaron en el penúltimo informe del IPCC, en el del 2003. En este informe ya del IPCC, que hace unos meses salió, se dio una vuelta de tuerca a esos RCP y, digamos, se puso detrás de esas evoluciones en los gases de efecto invernadero, se puso detrás un modelo de civilización, ¿no? Concretamente se trabajaron con 5 modelos. Aquí ponemos un ejemplo de aspectos que se tuvieron en cuenta para definir esos diferentes mundos y poder hacer ingeniería socioeconómica. Se tienen en cuenta multitud de variables, como por ejemplo el desarrollo tecnológico, digamos, la normativa medioambiental y cuidado de recursos naturales, el estilo de vida, los desarrollos económicos, el desarrollo fundamental de las instituciones públicas mundiales y las políticas que desarrollan. Todo esto se mete en un modelo integral, socioeconómico más clima, y nos define lo que llamamos los SCP, ¿no? Que es el acrónimo en inglés de Shared Socioeconomical Pathway. Esto nos va a definir el futuro. Es importante tener una idea de cómo son estas civilizaciones que nos proponen los equipos que han trabajado en estos modelos. Por ejemplo, la civilización 1 es una civilización donde el desarrollo en parámetros sostenibles es importante. En cambio, la sociedad 5 tiene unas características en general muy parecidas a la sociedad 1, con un desarrollo tecnológico importante, pero se basa
en obtener energía, pues como lo estamos haciendo hasta ahora, ¿no? A partir de combustibles fósiles. Dado que eso es así, el desafío de mitigación va a ser importante en esta sociedad 5, por ejemplo, para llegar a ciertos objetivos a final de siglo. Por ejemplo, que la temperatura no suba por encima de 2 grados. Si el desarrollo de nuestra civilización se parece más a esta, va a ser importante el esfuerzo que hagamos en mitigación, ya digo, para adquirir ciertos objetivos a final de siglo, ¿no? Importantísimo, por ejemplo, la variable educación que se mete en todo este esquema de ingeniería socioeconómica, ¿no? Por ejemplo, la sociedad 5 y la sociedad 1 tienen un nivel de educación alto. La sociedad 3, donde la civilización es una civilización donde los conflictos regionales pandan por doquier, no hay un desarrollo institucional mundial de coordinación, en fin, pues ahí el nivel educacional es bajo, ¿no? Bien, en función de estas civilizaciones, de estas 5 civilizaciones, nos podemos ir a futuro y además marcar ciertos objetivos de condiciones que podemos tener a futuro, ¿no? Aquí vemos, estos son los escenarios RCP en el eje Y, catalogados en función de una magnitud que se llama forzamiento radiativo, ¿no? Esto tiene que ver con el papel de los gases de efecto invernadero, por ejemplo. Esta magnitud nos viene a decir algo así como que, imaginemos que tenemos capacidad para modificar la potencia de emisión del Sol, tenemos allí un interruptor, tenemos un mando para aumentar o disminuir la luminosidad del Sol, la energía que sale del Sol, ¿no? Bien, pues si aumentamos la energía que sale del Sol respecto de la que salía en 1700, por ejemplo, en 1750, en 1.9, en casi 2 vatios metro cuadrado, o en 4.5 vatios metro cuadrado, si tenemos esa capacidad, llegará más energía al sistema y la temperatura del sistema Tierra-atmósfera va a subir, ¿no? Bien, a partir de estas sociedades podemos definir objetivos y podemos probar la viabilidad o no de políticas climáticas en cada una de estas sociedades con sus pros, sus contras y sus estructuras más o menos rígidas o más o menos adaptables, ¿no? Bien, los futuros que vamos a trabajar, que estamos trabajando en uno de los proyectos, son concretamente estos 5 futuros que vienen aquí. Nos estamos centrando básicamente en 2, luego los comentaremos. Y, por ejemplo, en una sociedad de la que hemos visto la tipo 1, que es la más sostenible, si al final del siglo queremos tener un forzamiento radiativo de 2.6, es decir, donde la temperatura no suba más allá, vamos a decir, de 2 grados, ¿no? Pues fíjense el esfuerzo que tenemos que hacer en cuanto a la emisión de CO2, ¿no? De dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Tenemos que hacer un esfuerzo importante en la reducción paulatina, importantísima, de emisión de este CO2, pero allá por el 2050 incluso se tienen que implementar estrategias de secuestro de CO2, de extracción, de emisión negativa de CO2 en esta civilización 1, ¿no? Si queremos, bueno, que el aumento de temperatura pues sea un poquito mayor, pero siempre en torno a los 2 grados centígrados de máxima, 1 y pico, bueno, pues siempre tenemos que hacer secuestro de CO2 de la atmósfera, es decir, emisiones negativas. En este caso, en el SP2,6, allá por mitad del siglo pasado, pasada la mitad del siglo XXI. ¿De acuerdo? Estos son los escenarios que vamos a trabajar. Caso concreto de Canarias, para los RCP, por ejemplo, se obtienen cosas como esta, ¿no? Aquí vemos algunos de los resultados para el RCP 8,5, a final de siglo, cómo puede aumentar la temperatura máxima en Canarias. Vemos que en altura, por ejemplo, en las islas más relieves, Tenerife, se esperan aumentos de 4, 4,5, en algunas zonas 6 grados centígrados en altura. Esto es muchísimo respecto de la media actual. Esto influirá claramente en el funcionamiento de los ecosistemas naturales. ¿Qué pasará con el agua y silva? Nos lo tendrán que decir los colegas que estudian estos impactos en sistemas naturales, ¿no? Bueno, se obtienen ejemplos para la precipitación, luego lo veremos, para variables de interés socioeconómico. ¿Qué va a pasar con nuestra industria turística? Cuestiones de este tipo podemos ir dando alguna luz, ¿no? Entonces, ahora veremos
Dentro de este esquema general, haremos hincapié en el proyecto Plan Clima. Aquí le pongo la web para que tengan más detalles. Un proyecto coordinado, un proyecto MAC coordinado por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Y en esta web pues, vamos colgando todos los resultados que vamos obteniendo. Se comentará algo de más detalle en relación al clima en la Macaronesia. Este proyecto trata de desarrollar los escenarios de cambio climático a futuro en la Macaronesia. Desde el punto de vista de meteorología energética, daremos algunos datos del proyecto GRIDER que coordina el ISTER, el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, en el que la pregunta que nos hacemos es, supongamos que cortamos toda la entrada de combustibles fósiles en Tenerife, no se quema un gramo de combustible fósil y tenemos que buscarnos la vida para producir solo a partir de las renovables. ¿Cómo nos las podemos ingeniar? Hacemos hincapié aquí en las Smart Grid y en la metodología energética. Este será el enfoque de la última de las charlas del compañero Luis. ¿Vale? Ahora pasará a Juan Carlos, ya digo, a ver un poco la parte más de infraestructura informática y de plan climático. Aquí podemos mostrar algún ejemplo de un trabajo que hemos hecho, y es un poco si tenemos en cuenta las condiciones que se establecen para el confort o la sensación de confort de los humanos, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué ocurrirá con esa sensación de confort en los diferentes escenarios a final y a mitad de siglo? ¿Vale? Aquí lo tenemos para 4 lugares concretos, en este caso Los Cristianos, más Palomas y el Puerto de la Cruz, lo veremos después, y básicamente vemos en tonos continuos cuál es la situación actual, donde vemos que el número de días con condiciones muy buenas para el turismo de playa, a futuro se incrementa en las zonas, en los periodos más de invierno y primavera, pero sin embargo, este aumento de temperatura va a hacer que en los periodos de verano el índice, este confort, decaiga en los meses de verano. ¿Vale? Con lo cual vemos que las condiciones incluso para el turismo también van a cambiar, evidentemente depende también del punto que estemos mirando. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, vemos para el Puerto de la Cruz o Jandía, donde básicamente se observa el mismo comportamiento en todos ellos. Es decir, un incremento del número de días buenos durante invierno-verano, pero un decrecimiento para los periodos de verano.